Y también se bendice el mes de Nisan. Entonces, un discurso muy interesante del rey de Lubavitch, de un Shabbat igual a este del año 5728, que tenía todas estas características. Y él se enfoca en otro aspecto del mes de Nisan, que fue la inauguración del templo. A partir del 1 de Nisan, cada día uno de los príncipes de Israel ofrecía una ofrenda representando a su tribu. El segundo día, el primer día fue Rubén, el segundo fue Isahar. Entonces, hay algo interesante en la frase en que se menciona, él dice, Vayom Hasheni ikriv Netanel ben Tzuar nesi Isahar ikriv et korbano. En el segundo día ofreció Netanel, hijo de Tzuar, el príncipe de Isahar, ofreció su sacrificio. Entonces la palabra ofreció está dos veces, y lo más interesante es que está escrito de forma distinta. La segunda vez le falta una letra. Entonces, corrección, el primer día es Yehudá, el que trajo Nachshon ben Aminadab, y todos los días de Nisan, para tener una enseñanza práctica también, que vamos a tener otras después, en el Sidur de Teilat Hashem, en la página 317, donde dice lectura de Torah para Hanukkah, es también lo que se lee en los primeros días de Nisan hasta el día de la inauguración del templo. Ahí hay una nota pequeñita que dice: bajo cada día de Rosh Chodesh Nisan hasta el 12 de Nisan se recita la sección que describe la ofrenda traída por el nací de ese día, y luego se hace una pequeña súplica al pie de la página 320. Dice: Yehi Ratzon Milfaneja, que sea tu voluntad, Hashem, que si yo soy de la tribu del día, entonces que se ilumine en mi alma todas las energías de esta que existen, se recrean en este día. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué se habla dos veces de Isahar? ¿Y por qué la palabra ofreció, Hikriv, primero está completa con 5 letras y después está con 4 letras nada más y falta la letra Yud? Y hay muchas cosas que se manifiestan también así de una forma similar en el número 4 y en el número 5, que un 4 revelado y un 5 oculto. ¿Alguien me tiene alguna sugerencia? ¿A alguien se le ocurre que en dónde se encuentra esta dualidad del número 4 y 5? A ver, vamos, 4 vasos de vino y ¿qué más? Y 4 trozos de matzá y 4 porciones en las que se divide la parte del lóbulo izquierdo y derecho del cerebro. Ok, pero preguntar qué es lo que es 4, qué es 5 también. Buscando, porque ayer di una clase en el tema. Estoy buscando mis notas. Aquí está. Andaba cerca, dijo de ¿cuántas copas hay? 4. ¿Seguro? ¿Cuántas copas hay en la noche del Seder? ¿Alguien dijo 5? ¿Cuál es la quinta? La profeta Elías, muy bien. Entonces son 4 que tomamos para una quinta que está insinuada, digamos, pero no revelada. ¿Ok? Me desapareció la clase de ayer.
compartir eso. Lo borré, yo creo. Sin querer. Ok. Encontramos en muchos aspectos de la Torá, así cosas que son 4 de forma manifiesta y 5 de una forma oculta. Entre ellos, y lo vamos a mencionar pronto, está las diásporas. Hay 4 diásporas, pero está la quinta diáspora, que fue la diáspora original, que realmente no era una diáspora, era cuando estuvimos en Egipto, que fue no era diáspora porque no es que nos echaron de algún lugar, crecimos como pueblo ahí adentro, pero por otro lado la estadía en Egipto fue el comienzo para todas las otras diásporas. Aquí está. Y hay una discusión en la Agadá también sobre este tema, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, cuando discuten en cuántas plagas tuvieron los egipcios en el mar, porque está escrito que en Egipto las plagas eran el dedo de Dios, y en el mar, cuando se partió el mar y luego se hundió a los egipcios, dice que era la mano de Dios. Entonces una mano es 5 veces más que un dedo. Entonces sabemos que cada plaga no era simple, sino tenía varios elementos en ella. Entonces Rabbi Eliezer dice, de cómo sabemos que cada plaga que tenía en Egipto estaba compuesta de 4 plagas, porque está escrito, les envió a ellos su enojo, indignación, problemas y una banda de malos ángeles. Entonces cada una de estas expresiones es una de las facetas de la plaga. Entonces, que cada plaga eran 4. Entonces fueron 40 plagas en Egipto, tenía 4 aspectos. Entonces en el mar, ¿cuántas fueron entonces? Si era 5 veces más, 200, ¿sí? 40 por 5, 200. Rabbi Akiva dice no, él toma una descripción más del pasuk. Dice la fuerza de su enojo es 1, ira 2, indignación 3, problemas para los egipcios 4 y la banda de ángeles malos es 5. Entonces que cada plaga tenía 5 facetas, por lo cuanto fueron 50, y si fueron 5 veces más en el mar fueron 250. Entonces una de las preguntas es ¿qué importa cuántas plagas fueron? Les fue mal a los egipcios, ¿no? Eso quedó claro. Pero hay una bendición muy bonita que después dice que todo lo malo que le sucedió a los egipcios no te sucederá a ti. Entonces, cuanto más plagas hubo para ellos, menos castigos puede haber para nosotros. Entonces, esta discusión entre puntos de vista de lo que está manifiesto y lo que está oculto se llama el Homer Ayuli. Homer Ayuli quiere decir la primer materia que todavía no tiene una forma definida. Es materia, pero es tan espiritual que todavía no se puede definir. Como el exilio de Egipto, que fue el primer exilio, pero no se podía definir con exilio porque nuevamente no es que nos echaron de algún lugar, pero sí estuvimos sufriendo y de forma muy seria. Relacionado también con una de las mitzvot de Pesach, de que no se puede tener el Hametz, hay 2 formas de ver cómo debe ser la destrucción del Hametz. Rabbi Yehuda dice que tiene que ser quemado el Hametz y destruido de manera que no quede absolutamente nada.
Y los sabios son menos exigentes. Dicen que tiene que hacerse, triturarse en pequeñas partículas y después se avienta al viento o al agua o al mar. Que sí que no hace falta destruir tanto. Entonces, es la importancia que se le da a este quinto elemento o que no se le da. Entonces, volviendo al nombre de a la ofrenda de Netanel, hijo de Tzubar, encontramos que se escribe con Yud y sin Yud, 4 y 5. Y dice, ¿por qué le quitaron la Yud? Para referirse a la vaca roja que se ofreció en ese día. El 2 de Nisan es cuando ofrecieron la primera vaca roja, Moshe. ¿Y por qué 4? Porque la vaca roja tenía 4 condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Tenía que ser roja, completa, sin defecto y que nunca haya trabajado, que nunca se le puso yugo sobre ella. Y estos 4 aspectos representan a los 4 diásporas que sufrimos los judíos. Roja representa a Babilonia, que es Esav. ¿Por qué? Porque Esav lo llamaron el rojo, el pelirrojo, etc. Completa fue Madai, Medea o Persia. Era lo mismo que ellos trataron de conquistar el mundo, de lograr conquistaron todos los países donde vivían judíos, que era mucho, los 127 países de la Megilá. Después, que no tenía defectos, se refiere a perfección física, se refiere a Grecia, porque los griegos eran los que daban mucha importancia al cuerpo, ellos instituyeron los gimnasios, todo eso. Y por último, que no tuvo un yugo, que no trabajó, nunca tuvo un yugo, que era muy indomable, se refiere a los de ahora, a la diáspora más dura, que se llama la diáspora de Roma. ¿Sí? Porque ellos la causaron. Entonces, la vaca roja es algo que está muy relacionado con la diáspora y obviamente con el salir de la diáspora. Entonces hay que entender cuál es la conexión con Netanel de Tzubar, el príncipe de la tribu de Isahar. El nombre Isahar tiene también esta manifestación de 4 y 5. ¿Alguien sabe por qué? ¿Cuántas letras tiene la palabra Isahar? 5. Es una de las pocas palabras en hebreo en que hay una letra muda. Isahar se escribe Isashar, con 2 sin, pero la segunda sin es muda. Casi no existe en hebreo otra palabra así. Se escribe con 2, pero una no se pronuncia. Entonces también tiene esta dualidad del 4 que tiene, o del 5 que se manifiesta como 4. Pero vamos a encontrar pero obviamente eso representa algo espiritualmente más profundo. Ahora, sabemos que hay distintos tipos de sacrificios. La vaca roja, el que mejor caía en la categoría de sacrificio de Hatat, del pecado. Pero no era exactamente un sacrificio por el pecado, porque el sacrificio del pecado se hacía dentro del templo, y la vaca roja, ¿dónde se hacía? Afuera. Pero tenía que hacerse frente a la puerta del tabernáculo y se salpicaba la sangre en esa dirección. Entonces también aquí hay una dualidad. Por un lado tenía que estar fuera, pero por otro lado tenía que estar exactamente enfocada hasta lo más profundo, hasta dentro de todo.
el tema rojo en general es algo que simboliza lo opuesto al bien y la pureza. Como dijimos que Esav se le llama color rojo, Adom Azel, dijo, y el Talmud cuenta una historia de Rav Hada Baraba, que vio a una mujer que estaba con una ropa roja en la calle y se la arrancó, pensando que era una mujer judía. Después se enteró que no era una mujer judía y que sí podía usar rojo. Creo que es una buena idea no actuar muy impetuosamente, pero los judíos tenemos, el Talmud dice que si hacen una ley, los judíos tradicionalmente usamos agujetas negras, dice, si hacen una ley que los judíos deben usar agujetas rojas, dice que hay que dejarse matar antes de poner agujetas negras, rojas, cambiar las negras. Y preguntan cómo puede ser si el Talmud dice, la ley dice claramente que hay solo 3 pecados por los cuales uno debe dejarse matar. Son idolatría, asesinato y relaciones sexuales inmorales. No, y menos por agujetas. Entonces explican, no, que en este caso se refiere cuando quieren quebrantar el espíritu judío. Que en ese momento, inclusive por costumbres, hay que dar la vida. No sabemos que los judíos quieren la vida por el Brit Milá, por muchas otras mitzvot, porque eran decretos para quebrantar al espíritu judío. Y cuando eso es lo que quieren hacer nuestros enemigos, inclusive por agujetas hay que pelear. Pero la idea aquí más que todo es que el rojo simboliza lo opuesto a la santidad. Y la vaca también. Como dice el Zohar dice que la vaca recibe su energía del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el trono de Dios, ¿dónde está el rostro del toro? En el lado izquierdo. Y la vaca obviamente recibe su energía del toro. Ahora van a decir, bueno, es el trono de Dios. No estamos hablando de la impureza. Pero todo viene de Dios. Porque si no es de Dios, ¿de dónde? La impureza recibe de Dios también. Pero recibe precisamente del lado izquierdo, porque es el lado débil. Porque Dios quiere dar menos energía. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Entonces, toda la idea de la vaca roja era purificar y elevar algo que estaba cayó del lado de la impureza y que queremos traer para el lado de la pureza. Inclusive se habla mucho de que no podía tener más de 2 pelos que no sean de color rojo. Se da mucha importancia al pelo de la vaca. Y el pelo sabemos que también simboliza la impureza. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué el pelo es la impureza? La halajá, la ley dice que si uno después de cortarse el pelo, uno debe lavarse las manos. Después de, ¿qué más? Cortarse las uñas. No hay mucho más para cortarse. Y quedar entero. Porque, ¿qué tienen en común el cabello y las uñas? Son las partes más muertas del cuerpo. Uno las puede cortar sin sentirlo, si quiere. Bueno, eso es un poco más difícil. Ese pelo sí se le puede cortar a alguien sin que se dé cuenta. Entonces, ¿qué es lo que representa la limitada energía? Muy poca energía. Es casi como la muerte. Representa lo opuesto a la vida. Dice especialmente el de la cabeza, porque pese a que se recibe el cabello a través, viene de la mente la energía para que crezca el cabello, pero crece a través del gulgolet, del cráneo, que es un hueso muy duro, muy fuerte, que limita la cantidad de energía que sale al cuero cabelludo. Entonces representa mucha
mucha contracción, mucha limitación de la energía, similar a la contracción de la energía que existió cuando Dios creó el mundo, pues creó la existencia. El primer Tzimtzum, que Dios primero abarcaba todo y se, digamos, limitó su energía. Entonces eso es lo que representa el cabello. Entonces, la vaca roja se ofrecía precisamente para evitar que la energía se vaya al lado de la impureza, y por eso había tanto cuidado con el pelo de la vaca, que tenía que ser de una forma determinada. ¿Qué quiere decir esto de que cómo recibe la impureza energía? A través de que nosotros la canalizamos allí. Si yo tengo algo no kosher, por ejemplo, frente a mí, y no lo hago a un lado, no lo toco, no, entonces no va ninguna energía hacia allá. Pero si yo tomo eso kosher y hago ya sea un pensamiento no kosher, o un hablar de la shonara, o lo que sea, no hablo de comida nada más, y me relaciono con esto de la forma que sea, estoy haciendo llegar energía ahí. En el idioma cabal se llama Yenikal Hitzonim, que hay una lo externo, que es una forma de decirlo, lo impuro, recibe energía. Yenikal quiere decir literalmente mamar, recibir energía. Entonces, la vaca roja arreglaba eso, que la energía que se fue para el lado incorrecto la traía de vuelta. Por eso se hacía afuera, pero frente a la puerta, para poder traerla de vuelta. Y con eso lo simbolizaba el salpicar la sangre en la dirección del templo. Hoy en día, que no tenemos la vaca roja, es la teshuva. La teshuva es exactamente lo mismo. Como sabemos que en el tiempo del templo, ¿qué es lo que hacía? ¿A quién se le salpicaban las cenizas de la vaca roja? ¿Quién sabe? Bueno, están excusados porque este Shabbat ya lo tienen que saber. Se utilizaba la vaca roja para purificar a aquel que había estado en contacto con un cadáver, con un muerto. Entonces, como explicamos, el pecado simboliza la muerte espiritual. Y la teshuvah es el regresar. Así como está escrito que los malvados en vida son llamados muertos, porque a través de llevar la energía hacia el lado negativo, es como que están perdiendo su energía, perdiendo como la muerte. Y dice inclusive no solo cuando la persona no llega hacia el lado negativo, sino cuando su energía la dedica a algo físico, a un deseo material, también se llama como que está muerto. Vamos a dar un ejemplo. Si la persona desea demasiado una comida, aunque sea kosher, permitida, pero la come de una manera que no la necesita, lo hace nomás para satisfacer su deseo, ninguna mitzvah, nada. Entonces, en ese momento, la persona es peor que un animal. ¿Por qué? Porque el animal no puede controlar. Le ponen algo sabroso frente, se lo va a comer. Le ponen 20, se va a comer los 20. Le ponen 40, se va a comer los 40. Entonces, cuando una persona come de esa manera, es peor que el animal, porque el animal no puede controlarse. Pero el ser humano, que sí puede controlarse y no lo hace, es peor que el animal y se llama muerto. Entonces, y esto también se traduce en
vida o muerte, en riqueza o pobreza física. Como fue la historia que cuando Jacob se escapaba de Esaú y Esaú mandó a su hijo para que lo mate a Jacob, ¿cómo se salvó Jacob? ¿Qué le dijo a su sobrino? Lo despoja de todo lo material. ¿Eh? Lo despoja de todo lo material. Lo dejó pobre. Eso, que se lleve toda su riqueza, todo lo que tenía, que lo deje Sin nada. pobre. ¿Por qué? Porque está escrito que un pobre es como un muerto. Así está escrito. La situación natural del israelita es lo contrario, que es como está escrito que todos son príncipes. Uno tiene que estar en una situación de riqueza, tanto material como espiritual. Espiritual, de mucha Torah, muchas mitzvot, que si todo está bien, también tiene que traducirse en riqueza material. Pero si la persona se deja llevar por los placeres materiales, se deja llevar demasiado por lo físico, entonces se pierde su vida y se considera como muerto, y por eso viene una vaca roja y purifica la impureza del muerto, que es la teshuvah, que tiene el poder, la teshuvah, de regresar inclusive lo que bajó a la impureza más baja. En cambio, los sacrificios por el pecado normal solo podían purificar a los pecados involuntarios, pero no los voluntarios. Todos los hatat, todos los sacrificios que hacía, si alguien por error, se me olvidé que hoy era Shabbat, encendí la luz. O me olvidé que había comido carne, comí leche. Pero si una persona hace a propósito, no podía llevar un sacrificio al templo y decir, Dios, perdóname. No era tan fácil. Pero la vaca roja sí llegaba a purificar a un nivel inclusive tan fuerte, que es la teshuvah. Aunque la teshuvah tiene condiciones también, como dice Maimónides. Si una persona peca a los 20 años, cuando está lleno de vigor, no es lo mismo que a los 80 años diga, ya no voy a hacer esos pecados, cuando ya no tiene ni dentadura, ni fuerza, ni vigor para hacer los pecados que hacía cuando tenía 20 años. La teshuvah buena, dice Maimónides, es que uno está en la misma situación, con la misma fuerza, vigor, deseo, posibilidades, y se abstiene de hacer el pecado. Esa es una auténtica teshuvah, cuando se pasa la prueba. Entonces, la vaca roja tenía que ser algo similar. Como sabemos que cuando se ofrecía un sacrificio, la persona tenía que pensar que realmente la sangre derramada tenía que ser la propia, y únicamente por la gran bondad de Dios es que se nos permite hacer el cambio, que se ofrezca un animal en vez de nosotros. Como hablamos muchas veces, el versículo que dice una persona de ustedes que ofrezca un sacrificio, el sacrificio siempre tiene que ser de nosotros. Si la persona actúa impetuosamente como un toro, rebeldemente como una cabra, o mansamente siguió a la presión de todo su grupo, como un, ¿cómo se llaman los que siguen el rebaño? Borrego. Todavía distintos sacrificios, depende a la falta de carácter de la persona, depende del pecado que uno hizo. Entonces el sacrificio tiene que ser realmente de uno, tiene que sacrificar su alma animal. ¿Por qué? Porque el alma divina no, el alma divina siempre está en buena relación, siempre está junto a Dios. Pero el alma animal hay que purificarla. Y ese era el poder de la vaca roja, que es el poder de teshuvah, que por eso viene del lado izquierdo y debe ser roja, y los pelos, se habla tanto de eso y se hace afuera, que todo esto representa lo malo, lo negativo, lo opuesto a la santidad, que la vaca roja, la teshuvah, tiene el poder de transformar algo negativo en algo positivo, que ese precisamente es el tema de Purim, Ben Afojo, que se revirtió
situación muy mala para los judíos se transformó en una situación muy buena. De estar los judíos amenazados, tomaron el control totalmente del imperio. Y esto está relacionado también con todas las diásporas en general. Como sabemos que Dios le preguntó a Abraham, ¿qué prefieres? ¿Que tus descendientes vayan al Gehinom o a la diáspora? Y él eligió las diásporas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cierta relación entre los dos. ¿Qué es el Gehinom? Expiación por los pecados. Entonces, la diáspora también es una expiación por los pecados, que es kapara en hebreo, como Yom Kippur. Y eso es lo que lograba la vaca roja. La relación, los 4 detalles, que sea roja, completa, sin defecto y que no trabajó, que no cargó yugo, representa los 4 potencias que causaron la diáspora al pueblo judío. Y la diáspora precisamente para, como dice Ramos, para que uno esté en la misma situación y pueda hacer la teshuvá con el mismo vigor, la misma nivel de tentación. Eso es lo que las diásporas de cierto modo facilitaban. Y cuando la persona hacía la teshuvá, volvíamos a Dios, como fue en la historia de Purim, salíamos de la diáspora. Sabemos que poco después del milagro de Purim, los judíos volvieron a Jerusalén. Entonces, si se anula el motivo del pecado, se anula el motivo también de la diáspora. Y esta es la respuesta también para otra pregunta, que aparentemente está fuera de orden. Hasta ahora leímos 2 perashot especiales, ¿sí? Antes de Purim. ¿Cuáles fueron? Zahor y Shekalim, ¿sí? Hay 4 perashot que se leen antes de Pesach. Zahor, Shekalim, que tienen más relación con Purim, y 2 que tienen relación con Pesach, que es Ahodesh y Pará. Pará es lo que estuvimos hablando todo el día hoy, que es la vaca roja. Ahodesh es la mitzvah de que Rosh Hodesh, Nisan es el primero de los meses para los judíos. Entonces, este Shabbat vamos a leer la perashá de Pará, que cuando se ofrece la vaca roja, ¿qué día de Nisan dijimos? El 2. De Nisan. Y después vamos a leer la Parshat HaHodesh, que es la que dice que el primero de Nisan es el primero de los meses para los judíos. Aparentemente, el orden cronológico, el orden cronológico está revertido, está cambiado. ¿Por qué se cambia esto? La respuesta es que para que podamos lograr lo del mes de Nisan, que fue la construcción del templo y ofrecer los sacrificios, primero tenemos que tener la purificación de la vaca roja. Es el paso anterior. ¿Por qué? Porque es la purificación del pueblo judío, y para esta manera podemos hacer los sacrificios pascuales en pureza. Pese a que en todas las fiestas tenemos que estar en pureza en general, pero especialmente es la de Nisan y la importancia del sacrificio de Pesach, la purificación que Dios nos da en este momento, porque esto también es una preparación para la Geulá, para la redención, que sabemos que el mes de Nisan es el mes de la redención, que está escrito en el Talmud, que así como salimos en Nisan de Egipto, vamos a salir de esta diáspora también en Egipto. Y no solo eso, sino que vamos a salir con mucha riqueza, como salimos de Egipto, que no se refiere a la riqueza física, sino a la riqueza espiritual, por cual que los judíos vaciamos Egipto de energía. Por eso está la mitzvah de no volver al Egipto, porque ya no hay energía ahí para rescatar. Entonces lo mismo de los motivos de la diáspora, estamos para buscar toda esa energía que está perdida. Vamos a
retornarla, sacarla y ya no va a haber necesidad después de haber diáspora en ningún lugar del mundo. Y esto está relacionado también con el milagro de Purim, que fue un milagro, como la palabra Esther, que quiere decir oculto, no manifestado. Y por eso el nombre de Dios no está manifiesto, sino a través de letras que están en el principio de las palabras, al final de las palabras. Pero Dios no se manifiesta en la Megilá, en la historia de Purim, porque cuando estaba Dios en la diáspora en forma que está Él escondido, no está disponible, revelado a nosotros. Pero la última redención, como sabemos que en la historia de la humanidad, ¿cuántas vacas rojas se hicieron? ¿Quién sabe? 8. Muy cerca, 9. Y la última va a ser el Mashiach. Que esa va a lograr la purificación final para todo el pueblo judío, que es similar a la purificación de la mikve. Que la mikve, ¿qué es la purificación de la mikve? La mikve, sabemos que la ley es que la persona cuando se sumerge en la mikve, parte importante es asegurarse que el cabello esté completamente sumergido. Y si no, no sirve la purificación. Entonces es lo mismo, es que está simbolizado la salida, la purificación de la vaca roja con la salida de esta diáspora, que debe ser una purificación absoluta, y que el cabello que implica la impureza también tiene que ser purificado para que después ya no haya ninguna otra diáspora. Como llegué tarde, voy a hacer unos minutos más. Si alguien tiene otro compromiso y tiene que irse, no me ofendo. Nomás no quiero darle menos de lo que por lo general damos. Sí. ¿Cómo entender que el Midrash menciona como fecha término del templo el 25 de Kislev del 2449? Dice Midrash. ¿Qué Midrash? ¿Ah? Es esta edición. ¿Y dónde? Pero ahorita no tenemos el No lo traje. ¿De qué templo está hablando? Del Mishkan. Que el Mishkan se terminó. Se terminó el 25 de Kislev del 2441, menciona la fecha 2449. En clase lo mencionabas, ¿cuál podría ser la correcta interpretación de estas dos? Tendría que ver el Midrash. No sé, tengo que verlo. Si quieren, mándeme por correo exactamente en qué página está, en qué, y lo vemos. Gracias. Ok, entonces, volviendo un poquito a los detalles de cómo era la purificación de la vaca roja, es que se tomaba esa vaca se quemaba completa, se tomaba sus cenizas y se le ponía sobre aguas vivas, que aguas vivas quiere decir agua de manantial. Y aparentemente aquí hay dos opuestos, que las cenizas representan fuego, algo que se quemó, y por otro lado está el agua, que el fuego, la ceniza representa muerte, y agua viva, agua de manantial representa vida. Que estas dos expresiones también representan en general lo que es la Torah y las mitzvot, porque el fuego representa el temor y las mitzvot negativas, todo lo que debemos alejarnos. Vamos a alejar el fuego, las 365 mitzvot que no debemos hacer, que por el temor la persona se aleja de lo que no debe hacer. Y el agua, por otro lado, simboliza el amor y el placer, que simboliza las 248 mitzvot que sí debemos hacer.
como es el Abba Betanugim, que se va a cantar de los cantares, el amor con placeres, es el amor, que el agua es algo placentero, ya sea tomarla, ya sea meterse en un jacuzzi, ya sea el agua en general, simboliza el amor y el placer. Y también, aparte en general la Torah y las mitzvot, también en el rezo, que es el preparativo para Torah y mitzvot, existen estas dos movimientos. Por eso en el rezo nos movemos constantemente, que es el fuego se eleva y el agua desciende por naturaleza, que es cuando la persona quiere unirse con Dios, pero también quiere mantenerse en este mundo físico, porque si nomás sube, se va el alma y queda el cuerpo muerto. Entonces, por ejemplo, en el Shema Israel es cuando nos elevamos, en la Midá es cuando bajamos, porque pedimos a Dios cosas físicas. Hay gente que tiene, como Beth Hillel, más inclinación para el amor, la bondad, el permisivo, y otros que son más estrictos, como Shammai, que la persona necesita los dos. Como dice el Zohar, son las dos alas con las que se eleva el ave. Con un solo ala no se puede volar. Temor y amor, los dos son necesarios. Hace falta la disciplina, la geburá, y también hace falta el amor, el disfrutar lo que uno hace. Por eso la vaca roja tenía estas dos, agua y fuego, que es lo que ayuda a la persona a hacer la teshuvah, que los dos son los motivadores para volver hacia Dios. Y como se terminaba la ceremonia, que se ponía agua viva en un recipiente, que era la idea de que continúe habiendo vida y energía, vitalidad. Entonces, ¿cuál es la conexión de Isahar con todo esto? Que preguntamos por qué en el segundo día de las 12 tribus lo eligieron a él. ¿Qué era la característica de Isahar? Él tenía una sociedad con Zebulún. Zebulún trabajaba, Isahar estudiaba. Y eran sumamente sabios, y ellos, su descripción, dice en el libro de Crónicas, dice que eran muy entendedores en los momentos, en tiempos. ¿Qué quiere decir esto de entendedor de tiempos? En el libro de Coelet, Eclesiastes, en español, dice que hay cuántos tiempos existen. Que hay tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de... ¿Cuántos son en total? ¿Quién sabe? No los contaron. 28. 14 positivos y 14 negativos. Que negativos no quiere ser siempre malo, ¿no? Uno es del lado del Gesed y otro es del lado de Geburah. Los dos movimientos, hacia Dios, hacia arriba y hacia abajo. Entonces era la cualidad de Isahar, que sabía en el momento la definición, como esa era su sabiduría, eran oportunos, digamos. Entonces, sabían los dos aspectos, sabían controlar los dos aspectos de la teshuvah, cómo transformar todas las experiencias negativas de uno en experiencias positivas. Y eso era la idea en general de la vaca roja, que es la teshuvah, que es servir a Dios, mejorar nuestra Torah y más mitzvot, que eso es lo que nos va a lograr la redención completa y absoluta, que así como salimos de Egipto en Nisan, que en Nisan también vamos a salir de esta diáspora, y así como vimos increíbles milagros cuando salimos de Egipto, vamos a ver increíbles milagros también, lo que esperamos que sea la pronta llegada de Mashiach. Amén. ¿Alguna pregunta? Entre las cosas que
que se espera, ¿no? O sea, de la vaca roja, se mencionó que con las cenizas y el agua se purificaba a la persona que había tocado un cadáver. Bueno. Esa era la principal función de la vaca roja. Esa es la función. Ok, entonces eso quiere decir que cuando se toca a un cadáver, la persona se purifica. Pero no hay vaca roja. Va a ser la décima. Y va a ser con el tiempo. Entonces, todos los que hemos tocado por una u otra razón a un cadáver, ahorita no hay manera de purificarlos. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Qué es lo que más podemos hacer? No hay vaca, no lo podemos hacer. Okay, no solo que tocamos un cadáver, los que tocamos a quien tocaron un cadáver también se impurifican con la impureza del cadáver. O sea, todos tenemos esa impureza, por eso es que está prohibido hoy en día subir al templo al monte del templo, porque es un lugar santo y todos, por más que... ¿Cómo podemos purificarnos? Hay muchas maneras de purificarse. Entrar a la mikveh, uno se purifica estudiando los tratados de mikvaot, de pureza, hay todo el Talmud está dividido en 6 temas, por decirlo. Un volumen se llama Taharot, pureza, que habla no siempre de pureza, pero sí se le llama de forma positiva. Cualquiera de las Mishnayot cuando estudia ese tratado purifica. Estudiando de la vaca roja también purifica. Lo que uno no puede hacer físicamente lo puede hacer intelectual y emocionalmente. Sí, señora. Rabino, yo tengo una inquietud. Por alguna razón, los varones de mi familia, no digo que pierden, invierten mucho tiempo en el estudio de la Torah, en el estudio del Tania, en el estudio de muchas cosas relacionadas, es muy bueno. Mas, sin embargo, yo les digo, no lo leí en ningún lado ni nada, y si están, yo les digo que las ruedas de la espiritualidad, que es el dinero, tratando de que distribuyan el tiempo en la parte espiritual y en la parte económica, o sea, que crezcan también económicamente. Porque no es difícil hacer dinero, porque no es difícil tener dinero, o sea, no es algo imposible. Mas, sin embargo, ellos me dicen que estoy mal, que las ruedas de la espiritualidad no es el dinero. Posiblemente estoy mal, pero usted acaba de decir hace como 25 minutos que un pobre es un muerto. Entonces, o fue lo que entendí, una persona que quiera caminar bien por este sendero, me refiero a los varones, porque son varones jóvenes, porque son varones, son de mi familia, y los quiero ver grandes económicamente y grandes espiritualmente, pero también grandes económicamente. Mi pregunta es, ¿estoy en lo correcto? No, primero hay que ver cuál es la definición de pobre. Según la Torah, pobre es una persona que no tiene para comprar 2 comidas. Entonces, si yo tengo para comprar mi cena de hoy y mi desayuno de mañana, no soy pobre. Okay, la Torah no quiere que seamos Rockefeller todos. No, o alguien más moderno, ¿cómo se llama el que construye torres? Trump, ¿no? O Bill Gates. No hace falta llegar así. La riqueza es tener lo que uno necesita. Si una persona está contento con lo que tiene y tiene lo que necesita, es rico. No hace falta, si una persona, sus ambiciones son espirituales y prefiere dedicar a eso su tiempo, mientras trabaje también y sea productivo y tenga lo que comer, no sea una carga a la sociedad o a su familia, está bien. No hace falta, y tampoco no estoy muy de acuerdo que sea fácil hacer dinero, si no toda la gente sería rica.
yo creo que es difícil hacer dinero. ¿No? O depende de qué cantidad de dinero estamos hablando también. Dinero para 2 comidas es fácil. No, estoy hablando de tener para mínimo para 2 casas, o sea, vivir cómodamente. ¿Quién necesita más de una casa? Yo no puedo vivir más que de una casa, la verdad. Bueno, la persona de la que hablo sí trabaja, sí gana su sustento, sí tiene para moverse, es mi hijo, está bien. Y ahorita mi esposo igual, pero o sea, sí tienen para lo que usted dice, pero tienen la capacidad, los medios, los contactos para tener más y solo se ponen a leer. Esos son ellos. O sea, todos tenemos la capacidad de tener más de lo que tenemos. O sea, si todos nosotros nos dedicaríamos 24 horas a hacer dinero, tendríamos mucho más dinero del que tenemos. Pero obviamente hay otras prioridades en la vida. O sea, no es nomás hacer eso. O sea, al precio de que mi familia me va a ver menos tiempo, o mi Dios voy a minimizar mi relación con Él, o muchas otras cosas, va a sufrir mi salud, va a sufrir... Entonces, si esa es la ambición que ellos tienen, va a ser muy difícil que les cambie la forma de ser, por empezar, yo creo. Entonces, hay que elegir nuestras batallas, ¿no? Digo, si alguien no tiene ambición por lo material, que la tenga es muy, muy difícil. Puede trabajar un poquito más, puede ayudarla a hacer ciertas metas. Oye, necesitamos tener cierto patrimonio, ser dueños de una casa, ser dueños de, no sé, lo que uno necesite pero no hay ninguna mitzvah de ser millonario. O sea, lo que dice aquí es que cuando la persona espiritualmente está bien, y no es una regla general, porque vemos grandes tzadikim que sufrieron terribles pobrezas, pero por lo general, si una persona espiritualmente está bien, hace lo que tiene que hacer, Dios le corresponde que no tenga que preocuparse por lo material. Pero hay gente que se preocupa, ¿no? O sea, aunque tenga demasiado. Entonces, la ambición la debemos tener en lo espiritual. Siempre tenemos que ver a la persona más santa que yo y tratar de buscar el nivel de él. Y en lo material, dicen nuestros sabios, siempre tenemos que ver al que tiene menos que nosotros y estar contentos con lo que tenemos. Hay que trabajar, hay que ser productivos, hay que dar a nuestra familia lo que necesitan, pero no hace falta grandes riquezas. Vivimos Estoy escuchando un comentario que la televisión, los medios de comunicación nos muestran siempre mansiones, carros de lujo. Yo enseño a niños que viven en La Joya, y les digo, ¿están conscientes ustedes que son del 1%, no en La Joya, inclusive niños que vienen en Tijuana, que son del 1% de los más ricos de la sociedad? Y dicen, no puede ser, si mi papá no maneja un Ferrari y no tenemos casa en Francia y aquí y allá, eso no es lo normal. O sea, la mayoría de la gente, yo creo que vivimos en Tijuana, está en el 1% o la mitad de la gente, no, la mitad de la gente que vive en Tijuana, creo que estamos en el 1% más rico del planeta, porque la mayoría del mundo está mucho peor que nosotros. O sea, uno está acostumbrado a la televisión que nos muestra cómo vive la gente en Hollywood, pero en la mayoría del mundo la pobreza que hay es increíble. Muy bien, por si no nos vemos, no sé, ahora viene Pesach, va a estar muy ocupado. No sé si nos desplaza o no, que tengan un Pesach kasher y alegre. Todos, y hablo con el maestro para agendar la próxima clase. Una pregunta más. Una pregunta muy fuera de contexto. Son interesantes. Curiosidad, es más que nada para saciar una curiosidad y ver si hay realmente un conflicto. Tenemos varios vecinos judíos que viven bastante cerca de la casa, vecinos. Y cuando van a casa, ninguno de ellos toca el timbre, siempre tocan la puerta. ¿Es una casualidad o hay una razón? No es Shabbat, digo como para que toquen.
costumbre, es costumbre de Shabbat. No hay una razón. Estar acostumbrados a tener niños chiquitos quizás de que no quieren despertar, ni religioso no hay ninguna razón para no tocar el timbre, Eso ¿no? nos llama la atención, que ellos nunca tocan el timbre, se quieren que se pase